Hola, hola. Ya estamos en la última parte. ¿Quieres una canción para empezar? ¿Sí? Rock and roll. A ver. ¿Qué vamos a cantar? Oh, sí, la maravillosa canción a la guita. Raza. Blanco de raza. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas. Agua de luz, agua de estrella. Pachamama, vienes del sueño. En tus ojos de agua infinita se callan las estrellitas. Agua de luz, agua de estrella. Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo. Otro canto indígena maravilloso de la naturaleza. Bueno, seguimos con la naturaleza. Vamos a continuar a hablar de los doshas, Vata, Pitta, Kapha, pero de los animales. Si tienen mascotas o si una vez han visto un animal, ese tema va a interesarlos. Los animales, los elementos de la naturaleza también tienen gunas, iva y doshas. Como los animales no se expresan con palabras como nosotros, hay que usar otros métodos de investigación para saber cuál es su constitución. No podemos pedirlo de rellenar un cuestionario, no podemos preguntar preguntas. Y en la India hay veterinarios ayurvédicos que saben exactamente cómo entrevistar un animal, una mascota, un animal salvaje de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier especie. Hay principios generales que yo voy a compartir. Después, cada especie tiene sus parámetros, obviamente. Pero en general, si estamos hablando de una mascota, pueden detectar sus doshas a través de su piel y de su comportamiento, usualmente. Una mascota de tipo Vata tiene estas características. Es muy rápida,
cambian mucho sus hábitos de dieta o de rutina, son muy inteligentes, alertas, adoran aprender nuevas cosas y olviden muy rápidamente también. Son mascotas muy divertidas, pero pueden cambiar de ánimo o de emoción rápidamente. Acuérdense, Vata es todo cambia, todo el tiempo. ¿Okay? Es irregularidad. Eso es el tema principal de Vata, de cualquier criatura, animal, humano o árbol. Entonces, por una mascota o un animal, su apetito y su digestión también son variables. Y por su especie, los vatas o estos animales de esta especie son los más delgados. Y usualmente le molesta el clima frío, buscan más calor. No quieren salir de su lugar, por ejemplo, cuando están enfermos o estresados o cuando tienen miedo. Un animal de tipo Vata es impulsivo y se distrae muy fácilmente y pierde la concentración. Su piel o sus pelos usualmente son más secos. Sus problemas típicos de salud de un animal Vata, de tipo Vata excesivo, es hipertensión, ansiedad, espasmos musculares, gases, gastritis y problemas psicológicos. También problemas de espalda, de la columna. Acuérdense, cuando la energía Vata sube, afecta a toda la columna vertebral. Y problemas de orejas, porque acuérdense, Vata rige el sentido auditivo. Entonces, eso es unos parámetros generales para identificar un animal de dosha dominante Vata. Ahora vamos a hablar de dosha dominante Pitta por los animales. Los animales Pitta, siempre dentro de su misma especie, obviamente, son más musculosos y fuertes que los Vatas. Tiene un poder de concentración fuerte, una mente aguda y son enfocados. No son como los Vatas que se dispersan. Tiene buena autoconfianza y cuando son excesivos, son agresivos, dominantes, competitivos, celosos. Si perciben que hay una amenaza potencial con otras mascotas o otros animales de su tribu, se irritan y se comparan. Si la comida no viene en horas fijas, están molestos, se irritan por eso, porque tiene un fuego digestivo muy intenso y a hora fija están empezando a producir jugos gástricos, acidez. Entonces hay que alimentarlos, si no se pone muy mal. Tiene irritación emocional, pero también biológica. Tiene un apetito grande y una gran capacidad de digerir también. Cuando son estresados, los animales pitas pueden ser agresivos, irritables, se defienden o atacan. Pueden reconocer sus propias calidades animales, muy probablemente. Todos tenemos una parte animal también. Estoy hablando de eso. Cuando el día es muy caluroso, se agotan, no se sienten bien. Y cuando hace mucho calor, es una buena idea de llevarlos al lago o mojarlos con una manguera. Son impacientes, usualmente son los animales que guían a los otros, son los líderes. Es natural para ellos.
Saben, por ejemplo, hay una terapia que se llama la equinoterapia, que es para niños o adultos que son de tipo que tienen autismo o son muy estresados, tienen mucha ansiedad o son con déficit de atención. Bueno, de acercar ese tipo de niños o de adultos a los caballos le calma mucho, porque se descubrí que el cerebro del caballo genera ondas que son muy similares a las ondas beta o teta de los seres humanos, son casi las mismas. Entonces hay un fenómeno de sintonización. Cuando una persona que está estresada o sufriendo o desequilibrada psicológicamente se acerca de un caballo, hay una tendencia de este caballo de absorber estas ondas y de aliviar de esta manera nuestro sufrimiento. Entonces, wow, buenas noticias por el niño, pero no buenas noticias por el caballo. Yo tenía una amiga en Suiza que tenía un lugar de equinoterapia. Y yo observé muchas veces cómo se comportan sus caballos. Y yo vi que había un caballo que nunca estaba usado para acercarse de las personas, para curarlas. Y observé que al fin del día, cuando todos los pacientes van a dejar el lugar, volver a su casa, la dueña, mi amiga, va a soltar los caballos y permitirlos a ir en un campo donde hay este caballo aislado, que nunca se mezcla con las personas. Y este caballo va a entrenarlos, hacerlos correr, hacerlos hacer vueltas en el pasto, jugar. Y era siempre el mismo caballo que tenía esta responsabilidad. Y yo le comentó a mi amiga, wow, parece como un gurú. Y él me dijo, sí, es exactamente eso. Él es el gurú de los animales estresados y va a ayudarlos a descartar esta energía negativa, haciendo corridas, vueltas en el pasto, juegos de este tipo. Y ella me dijo que este animal nunca lo permitimos de acercarse de los seres humanos para que se mantenga su pureza, sus ondas cerebrales libres de estas influencias. Y de esta manera su cerebro puede ayudar al cerebro de los otros caballos a recuperar su estado de salud, de felicidad. Yo dije, wow, es increíble. ¿Y cómo sabes, cuando tú vas a conseguir un grupo de caballos, quién es el gurú? ¿Cómo tú vas a dar este rol a un caballo en particular? Ella me dijo, él va a revelarse. Yo les observo por semanas juntos, antes, y va a emergir siempre en este grupo uno que tiene ondas mucho más sádicas. Entonces yo lo reservo por este trabajo. Increíble, Bien. Las enfermedades típicas de los animales Pitta en general, bueno, las conocemos, son inflamatorias. Problemas de piel, cáncer de piel, ulceraciones, erupciones, pero otros problemas de acidez también, del estómago, insomnio, ojos rojos o problemas de visión, anemia. Su piel o su pelo son bien nutridos y cálidos. Consumen en general más comida y producen más heces y más orina.
tiene una inteligencia muy aguda y un gran poder de concentración. No hay que repetir muchas veces las mismas instrucciones para domar un animal de tipo pita. Eso es interesante, de tener eso. Si tienen mascotas o están involucrados en trabajo de trabajar con animales o domar animales, adapta su estilo de comunicación de acuerdo de su modo de aprendizaje. Depende de si es Vata, Pitta o Kapha. Exactamente como con los niños. Bueno, ahora hablamos de los doshas de los animales, de los, los animales de dosha predominante Kapha. Los animales Kapha son tranquilos, son lentos, no se estresan, son muy amorosos, son afectivos, son estables y fieles. Usualmente tienen más masa, más carne, son más gordos, tienen huesos más gruesos. Son muy resistentes al estrés y a las demandas físicas. De todos los mascotas, son los mejores para sentirse mejor, para hacer una terapia. Son los mascotas de tipo Kapha. Imagine estar con una mascota Vata, o Pitta, muy intensa, competitivo, agresivo. No, un Kapha es, wow, te quieres acostarse con eso y sentir este amor, esta contención. Muy diplomáticos. Un perro Kapha, por ejemplo, no es muy creativo, no aprende rápido, necesita que le repiten más las instrucciones, pero no olvidan, nunca. Son adorables, son felices, pero pueden ser posesivos también los animales Kapha. Toman todo de manera muy posesiva. Es mi carne, es mi bol, es mi maestro, es mi casa, es mi territorio. Los animales Kaphas no se sienten bien en climas fríos o húmedos y cuando se enferman suele ser congestivo, respiratorio, asma. La piel de un animal Kapha, como se puede imaginar, el piel o el pelo es aceitoso, suave, liso. Bien. Hablando de terapia, hay otro tipo de terapia. La equinoterapia es más de tipo occidental. En la India hay otro tipo que se llama la vacaterapia. La terapia con vacas. Hay ashrams, Goshalas se llama. Go significa vaca, Shala significa refugio. Hay organizaciones caritativas que rescatan las vacas abandonadas, que no son más productivas, y las dan un refugio, se llama un ashram para vacas, porque la vaca es considerada como una encarnación de las calidades más sádicas del mundo, son una encarnación de la Madre Divina, son adoradas las vacas en la India, como lo saben. Quizás lo supieran. A ver si hay una pregunta. Creo que mi pera es súper Vata. Bueno, hay que aprender a vivir esta relación. Porque los Vatas son muy independientes. Y los gatos son muy independientes también. Hay perros que son independientes también, pero usualmente la mezcla de perro con Vata no es tan dramático como la combinación gato y perro. Gato y Vata. A ver, otra pregunta. Yogiji, en la relación a los doshas, puede ser que
atrás de cada uno de ellos haya una tendencia natural para atraer un tipo determinado de guna. Por ejemplo, vata con sattva, pitta con rajas, kapha con tamas. La respuesta es, hay una tendencia, no es automático, pero es verdad que hay una resonancia natural entre este tipo de dosha con este tipo de guna, pero no es automático. Acuérdense que hay santos que son gordos. Puede tener un cuerpo muy kapha, pero estar totalmente sádvico. Y hay demonios que son muy delgados. Personas totalmente tamásicos, pero tienen un cuerpo muy delgado. Entonces, no hay correspondencia automática. Pero es verdad que es una tendencia por los vatas de estar más aspirados por la trascendencia, porque tiene esa energía trascendente, que se puede usar por el bien o por el mal, porque un vata que usa mal este movimiento ascensional lo usa para propósitos de escapismo, ¿entienden? No están confortables en la tierra, entonces van a usar como una excusa para escapar en su mundo imaginario, con las drogas o el sexo o una obsesión, incluso artística a veces. Bien. Otra pregunta, ¿por qué puede ser que en base a la descripción que recién de los doshas dominantes me identifico mucho más con vata y sus enfermedades que con pitta cuando soy pitta vata? Tanto prakriti como vikriti me dan porcentajes muy similares, no lo veo excedido. Debo tener una tendencia a excederme por vata. Esto en relación a los últimos años y coincide con mi búsqueda o trabajo espiritual. Cuando de niño, si tal vez me identificaba más con las enfermedades pitta. Perdón por lo largo, se hace difícil explicar escribiendo. Sí, es difícil explicar sin realmente hacer una consulta completa, detallada. Porque hay muchos factores. Primero, a veces es difícil hacer una buena autoevaluación de su ser mismo. Nos proyectamos, imaginamos, no nos vemos bien, no nos conocemos muy bien. Entonces, una consulta ayuda a clarificar eso. Y también el otro tema es que hay la influencia de los gunas. Los gunas están siempre mezclándose con los doshas. Entonces, las enfermedades pueden estar de un tipo a un momento del año o de la vida o del día, incluso, y de otro tipo. Después, también hay una dicotomía entre el cuerpo y la mente. Muchas personas, casi la mayoría de lo que vi en mis consultas, puede tener un cuerpo de un tipo, vata, pitta o kapha, pero la mente de otro tipo. Eso es muy común. A veces son mecanismos de defensa. Si cuando había una amenaza real o imaginaria, un niño herido, por ejemplo, va a construir una psicología, una mente diferente que la de su cuerpo para compensar, para proteger, para manejar esta situación difícil. Es lo más que te puedo decirte ahora, sin entrar en una consulta. Bien. Entonces, eso, ahora voy a continuar con el tema de la terapia de la vaca. Hay estos ashrams que rescatan
vacas, pero no solamente un par de vacas. Hay ashrams que rescatan cientos o miles o 10 de miles de vacas. Y las vacas son los animales que producen las ondas mentales las más sádicas, aún más que los caballos o los delfines. En Rajasthan, en el estado de Rajasthan, hay un ashram que es famoso. Yo voy a escribir el nombre si un día quieren visitarlo. Se llama Ingonia Gaushala. Ya lo escribí. Es en el estado de Rajasthan. Es cerca de Jaipur. Tiene miles de vacas y organizan visitas. Hay lugares para visitantes, para huéspedes. Tú puedes quedarte acá y contemplar las vacas, masajearlas, ordeñarlas o solo convivir con ellas, alimentarlas, cuidarlas. Y es una terapia muy, muy poderosa. Hay muchas personas que con problemas emocionales o psicológicos o mucho estrés que van a hacer una residencia en este tipo de spa. Es un spa donde el personal son las vacas. Una vaca es extremadamente sádica. Entonces, imagínese si estás con 3.000 vacas o 5.000 vacas, estás bañado de ondas de amor, de compasión, de sattva, de servicio. Una vaca es un animal que es básicamente dedicado al servicio. Todo de su vida es para ofrecer. Su leche, que puede hacer tantos productos. Leche para tomar, yogurt, manteca, crema, ghee, queso, postres, tantas cosas, sus cuernos, su piel, su carne, su orina es medicinal, sus heces son medicinales también y se usa para hacer, son antiparásitos, por ejemplo, o antibacterianos. Se hace para construir casas o para calentar, cocinar. Entonces es un animal que todo aspecto de su vida es para el servicio. Entonces, obviamente, es una gran concentración de sattva y tú lo sientes, realmente lo sientes. Es una terapia muy conocida. En la India hay más de 3.000 ashrams de gaushalas, de vacas. Yo visité varias, me siento siempre muy bien acá. Voy a mostrar alguna foto, justamente, la tengo acá. Creo que es Pilar que la encontré, esta foto, en el internet. Eso. Sí, acá está con mi amiga, mis amigas. Aquí estoy con un grupo de peregrinos, estoy guiando una peregrinación en la India. Pueden ver detrás de mí a los otros participantes. Y estamos visitando este ashram que está rescatando vacas y vivimos con ellas. Pueden ver unas características de estas vacas. Son chiquititas, no son muy grandes. Y tiene esta estructura encima. Acá pueden ver, es como una pirámide. Todas las vacas hindús de raza
indígena de la India tiene esta característica. Y un swami, mi amigo que está manejando este ashram de vacas, me explicó que a ver, esta pequeña pirámide que está encima de este triángulo, como una joroba en forma de triángulo, es una estructura para captar la energía solar. Como quizás lo saben, las pirámides de Egipcio o de México o de varios países tienen esta construcción especial para capturar energía solar. Entonces, las vacas hindús de esta raza indígena están diseñadas para condensar energía solar en su leche. Es por eso que la leche de la vaca hindú y de origen es la más sádvica del mundo. Las vacas hindús no producen mucha leche, no es una gran cantidad. Una vaca va a dar, no sé, 1 litro, 2 litros por día, en comparación con una vaca francesa que es 40 litros, pero la calidad es bastante diferente porque es una leche solar y que tiene muchas propiedades medicinales. Bien, entonces eso era para hablar un poco de los doshas en el mundo natural, en el mundo de los animales. Ahora, si no hay preguntas, hablamos de los gunas en la naturaleza. Los gunas también se encuentran en los animales y en los elementos naturales. A ver. Animales sádvicos, bueno, hemos hablado de eso. La vaca, el caballo, el delfín, muchos perros. Entonces tenemos este hábito de pensar si hay tipos de animales que son automáticamente sádvicos, pero no. Hay vacas locas. Hay perros muy agresivos. No es automáticamente porque son de una raza o de una especie que son automáticamente tamásico, rajásico o sádvico. Es como los predadores, los lobos, los tigres, los leones. Pensamos, son rajásicos automáticamente porque cazan, por ejemplo, matan a otros animales, pero no todos, no automáticamente. Hay que revisar un poco este hábito de atribuir automáticamente características solo basadas sobre el género o la especie o la raza. Eso vale también por los seres humanos. Pista, pista. Cuidado con la tendencia de juzgar de manera impulsiva. Por ejemplo, hay muchos animales que son oficialmente en la categoría de los predadores que son extremadamente sádicos. Hay un león, por ejemplo, que fue muy famoso en los años 30. Era durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Había un león que estaba vegetariano.
fue descubierto en un zoológico. Había una leona que acabó de dar a luz a su cría de como 6 o 8 pequeñas criaturas y estaba en proceso de matar a uno. Saben que en la ley de la naturaleza, si la madre va a ver que en su estimación esta cría no tiene las calidades para sobrevivir en el mundo natural, está enfermo o un defecto, van inmediatamente a matarlo. Había un turista que está mirando eso en el zoológico, mirando la leona, intentando de matar a este bebé león y él agarró a través de las barras de la jaula este bebé y lo sacó y lo salvé la vida. Y decidí de criarlo. Entonces se enteró cómo nutrirlo. Al inicio le dio una mamadera, un poco de leche y gradualmente intentó de agregar un poco de carne, porque bueno, es la comida natural de un predador, de un león, rey de la jungla. Y cada vez el león rechazó la carne, pero automáticamente. Y bueno, el campesino, él era campesino, granjero, intenté de disfrazar la carne en su comida, en las papas poner un poco de puré de carne molida, o unas gotitas de sangre en la leche para acostumbrarlo gradualmente a lo que es natural para el león y cada vez va a vomitarlo o rechazar. Intenté por varios meses de introducirlo a la carne, imposible. Entonces lo aceptó. Bueno, este león raro, quizás traumatizado por su infancia difícil, no quiere comer carne. No se identifica más como un león, no sé. Tiene problemas psicológicos. Y bueno, este león va a crecer y es extremadamente amigable con todos los animales. Y los otros animales lo sienten. El león vive en el campo, en la granja, con los otros animales. Y los otros animales no tenían ningún miedo del león, que ahora está adulto. Y la famosa imagen bíblica del el cordero va a acostarse con el león, ¿saben? Esta profecía de Jesús se verificó en este caso. Y eso empezó a atraer la atención de los periodistas, de los fotógrafos, de la televisión. Y todos están fascinados de ver un león con un cordero, ¿okay? O con una oveja, o con una gallina, o con... en paz completa, en amistad, en amor completo. Y como era la época siguiendo la Gran Depresión de 1929, en todos los años 30 en los Estados Unidos era una época muy dura. Pidieron al granjero de ir y hacer una gira con su león y sus animales para inspirar a la gente de ver que hay esta capacidad de amor trascendental, incluso en el reino animal. Un león no solamente vegetariano, pero amor puro. Y todos quieren acercarse, todos los animales, toda la creación. Hay un libro que fue publicado, ahora no me acuerdo del nombre del león, Tiki, algo como Tiki. Yo voy a buscarlo, después os mandaré el link. Hay videos, hay fotos, videos no fotos, y un libro publicado sobre la vida de este león extraordinario que inspiró a millones de personas.
Él fue en gira varios años. El león murió de neumonía por todos estos viajes, sin cesar, pero inspiró a millones de personas. Y cuando el león murió, casi tuvo funerales nacionales. Era como una gran pérdida por la nación. Entonces, los animales, es como el comentario, delfín, ballena, tortugas, sápicos, quizás y quizás no, ¿ok? No es automáticamente. Hay una tendencia, sí, por estos tipos de animales, pero no obligatoriamente, como en el caso de los leones, y hay otros. Hoy con YouTube es muy fácil de ver. Hay tantos videos de tigres jugando con, no sé, una gallina, o un cocodrilo jugando con una oveja, cosas realmente extraordinarias. Entonces se puede ver estos ejemplos. Ahora voy a hablar de animales que son damásicos. Eso existe también. El pájaro cucú, por ejemplo. El pájaro cucú, 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 que es tan lindo escuchar. Este pájaro practica algo que se llama el parasitismo reproductivo. El cucú nunca construirá un nido o empollará a sus huevos, sino que pondrá los huevos en el nido de otros pájaros. No quiere cuidar. Y el peor es que sacará a un huevo para poner el suyo, porque la madre sabe instintivamente el número que hay de huevos que hay en su nido. Entonces, bueno, va a haber el mismo número, no se di cuenta que el cucú mató uno de sus huevos, lo sacó para poner su propio huevo acá, porque la madre cucú no quiere cuidar. Tiene cosas más interesantes a hacer, shopping, muy probablemente. Otra característica de los cucús es que nacen primero, nacen unos días antes de los otros huevos. Entonces, si la madre a ver, ¿cómo explicar eso? Es muy perverso. Sí, es eso. No, es increíble esta historia. Yo lo leí en un libro de un biólogo francés que escribió un libro que se llama La loi du plus faible, la ley del más débil. Entonces, el pequeño pájaro cucú es el primero que va a nacer en el nido. Va a nacer como dos, 3 días antes de los otros. Y inmediatamente él va a patear los otros para que se caen afuera del nido. Cuando la mamá no está, cuando los padres no están, él va a empezar a patear los otros para quedarse solo y tener toda la comida. Está más puro. Mata a los otros para recibir todo. Quizás conocen seres humanos de este tipo. Bueno, hay ejemplos en la naturaleza también.
los pájaros cucus, bueno, como se comportan tan mal, el pequeño, cuando la madre va a regresar y ver que eso no es mi hijo, no sé quién es, pero no es mi hijo, y mis hijos desaparecieron, no hay más huevos, la madre va a abandonar el nido, disgustada, ¿okay?, de ver este parásito, que es un asesino, serial murderer. Pero el pequeño cucú tiene una arma que es irresistible, él sabe gritar. Con tanta desesperación que cualquier pájaro que está pasando en el vecindario y va a escribir los pequeños gritos de desesperación de este pequeño cucú abandonado, inmediatamente se activa su oxitocina, su deseo de ayudar, de cuidar, de maternar, entonces van a ir y ofrecer comida a este pequeño cucú. Este pequeño pájaro tiene muchas estrategias para sobrevivir, pero todo es basado sobre el tamas, la explotación. Okay. En los árboles también se encuentran árboles de tipo rayásicos, tamásicos y sádicos. Okay. Podemos siempre pensar, bueno, todos los árboles son sádicos, ofrecen su sombra, su leña, su fruta, refugio, sombra, todo. Es para el servicio, es como una vaca. Y sí, en general es eso. Pero hay árboles que no son tan buenos. Hay, por ejemplo, en este mismo libro, yo leí el ejemplo de un árbol que se llama el higo estrangulador tropical. Solo con este nombre pueden enterarse, wow, eso es otro asesino. Este árbol empieza a crecer en la corona del árbol huésped y va a regar sus raíces hacia la tierra. Va a completamente rodear su anfitrión, el árbol, y matarlo estrangulándolo, hasta que al final se queda solo el higo con una parte central vacía. El anfitrión original ya lo mató completamente. Entonces, es la ley de la naturaleza de ver la influencia de varias criaturas bajo diferentes influencias, de gunas. Eso es inevitable, pero es verdad que hay especies o razas que tienen una tendencia más del rajas, otras más del tamas y otras más del sattva, pero puede cambiar, no es automático. Muy bien. ¿Tienen preguntas o observaciones? ¿Cómo le ven ahora sus mascotas? Con una nueva mirada. Hablando de criaturas bajo la influencia de los varios gunas, quiero hablar de otro tipo de criaturas. Se llaman los discípulos de un gurú, los buscadores espirituales. Hay tres tipos también. Hay tipos tamásicos, tipos rajásicos y tipos sádicos. Podrían pensar que no, son solo los sádicos que van a buscar un gurú. No, hay de los tres. Y un gurú es para todos. Yo viví varios años con mi gurú en el ashram. Él me nombró infelizmente el gerente del ashram. Y
yo vi muchas situaciones tan conflictivas, porque había una mezcla de discípulos tamásicos y rajásicos y sádicos, y Baba está poniendo la presión y creando muchas situaciones para que hay confrontaciones constantes que a veces nos volví locos. No era un lugar de gran paz, puedo decir eso. Y yo no entendí, porque yo me uní a un ashram para vivir en paz y no era muchas veces la situación, a veces sí, pero a veces tantas peleas. Y yo me acordé de un poema un día que me ayudó a entender lo que está pasando. Es que para hacer piedras bien pulidas, bien lisas, hay que frotarlas juntas. Es el trabajo del río. ¿Okay? Muchas piedras de la montaña se caen en el río con todas sus asperidades y sus aretes y ángulos, pero con cientos y miles de años de estar friccionando contra cada uno, al final se vuelve perfectamente pulida, perfectamente suave, lisa, hermosa. Yo entendí que es el proceso que el gurú está haciendo en el ashram también, puliendo y puliendo y puliendo estas piedras hasta que se vuelven una gema. Entonces, en la Bhagavad Gita, el Señor Krishna está hablando de eso, que hay tres tipos de buscadores de la verdad. Todo este conocimiento de los gunas viene de la filosofía Samkhya y está bien expuesta en la Bhagavad Gita. Hay varios capítulos que están hablando de todos los aspectos de los gunas en relación con la comida, con la práctica espiritual, con la higiene de vida y la educación. ¿Qué será un discípulo tamásico? Por ejemplo, bueno, es una persona que quiere todo por su ser mismo. Yo solo, yo primero. ¿Okay? Con mucho alto ego, obviamente, pero mucha crueldad también. Para lograr su meta, va a usar estrategias y métodos muy crueles, muy egoístas. Va a mentir, va a fingir, van a acusar, van a persecutar a los otros, dañar a los otros, torturar. ¿Qué son las cruzadas? Estos grandes nobles señores que salieron de Francia y de España y de Italia para liberar a Jerusalén de los malditos árabes, eran monstruos, estos grandes caballeros que convirtieron Jerusalén en un río de sangre. Eran realmente carniceros, ¿okay? Pero, wow, con la cruz cristiana y las bendiciones del Papa. El Papa le mandó las cruzadas, acuérdense. Bueno, son discípulos, son buscadores de Dios, pero de tipo tamásico. La definición es el fin justifica el medio, ¿eso es esa expresión? Entonces, cuidado con este tipo, pero son muy, muy numerosos. Hay muchísimo en todas las religiones, en todos los grupos espirituales, hay este tipo.
Ahora hablamos de discípulos de tipo rajasico. ¿Qué será el fin justifica los medios? Gracias, es eso. Sí. Eso es también la filosofía de los rajásicos, pero no tan crueles, no tan extremistas. Los rajásicos, discípulos rajásicos, quieren ganar, quieren dominar, quieren conquistar, quieren convertir, quieren, pero de manera más ética, un poco más suave. Quieren tener razón, quieren estar en el grupo de los elegidos. Están siempre en el modo de hacer, hacer, hacer. Okay. Un ejemplo maravilloso en un episodio de la vida de Jesús. En la Biblia, Jesús va a visitar una familia muy devota, dos hermanas y un hermano, Lázaro, Marta y María. Y eran muy cercanos de Jesús. Yo voy a leer el pasaje de la Biblia donde aparece este episodio y vamos a ver entre estos hermanos cuáles son los rajásicos, cuáles son los sádicos. Es muy claro. Los leo primero el pasaje. Los doy la referencia primero para que puedan revisarlo después si quieren. Es en Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Parece como una quejada de la época de hoy. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿quién es Rajas? ¿Quién es Sattva en esta historia? Sí, Marta es Rajas y María es Sattva. Marta es muy preocupada por las apariencias, por el hacer, con una buena intención, claro, recibir el Señor, hay que hacer cosas, limpiar, preparar la comida, todo eso, y se perdió completamente la oportunidad de escuchar su palabra. A María ya lo tiene muy claro qué es la prioridad, ¿okay? El polvo en la mesada, eso puede esperar. La palabra del Señor es más importante, es inmediata. Eso es cuestión de madurez espiritual, no de inteligencia. ¿Okay? Automáticamente vamos a hacer estas elecciones, saber dónde es nuestra prioridad. Lo más que meditamos, lo más que rezamos, lo más que evolucionamos. Vamos a sentir dónde hay que poner ahora mi tiempo, mi energía y qué puede esperar. Ahora voy a presentar otro carácter. Vamos a ver qué bíblico, Pedro. Vamos a ver qué tipo de guna está representando. Eso viene de otra parte de la Biblia, Marco, capítulo 14. Verso 66 a 72. Mientras Pedro estaba abajo en el patio,
pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con este Nazareno, con Jesús. Eso era después de que los romanos arrestaron a Jesús. Le dijo ella. Pero Pedro lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué está hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio ahí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Pero lo volvió a negar. Poco después, los que estaban ahí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. ¿Qué tipo de discípulo es Pita? Pita es arrogante, es muy... Sí, yo soy el más fiel, el más fuerte, el más seguro, yo voy a hacer todo, Señor. ¿Okay? Y se desinfló, se desanimó muy, o tiene miedo, no puede sostener eso. Es mucho entusiasmo, mucha pasión, mucha buena intención, pero no sostenible. Y cuando hay la prueba, ahora vamos a ver qué tipo de discípulo es. Ahora hablamos de otro discípulo de Jesús para ver su característica, Juan el Evangelista. Aquí hay una descripción. Cuando Jesús vio a su madre, eso es la escena de la crucifixión. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Juan era el único discípulo siempre descrito en la Biblia como el que Jesús le amaba o el amado de Jesús. Porque es sattva, es el sádvico. Pedro es el pita, ¿okay? Como Marta también. ¿Y qué sería un ejemplo de un discípulo de Jesús, damásico? Eso era la trampa. Todos automáticamente vamos a pensar en el malo, Judas. Judas no es lo que pensamos. Yo siempre lo sentí. Desde que empezó a estudiar, a meditar y a leer la Biblia, me parece que esta manera de presentar a Judas me parece raro. Hay algo que no se encaja, no coincida con lo que realmente deben estar pasando. Yo le compartió con Baba que, en mi opinión, yo sentí que Judas era el más avanzado de todos los discípulos de Jesús y que por esta razón Jesús le entregó este papel extremadamente difícil. Él le pidió de sacrificar su vida, su reputación, ¿okay? Su pertenencia al grupo de discípulos para permitir a Jesús de demostrar la superioridad del Espíritu sobre la carne. Eso, él necesita un compañero extremadamente fiel, extremadamente devoto, con mucho coraje y sacrificio para hacer eso.
Yo tenía, bueno, no es la posición de la iglesia, no es la posición de, de las enseñanzas cristianas clásicas. Entonces yo consulto a Baba con esta idea y él me dijo, sí, anda, empieza a enseñar eso. Entonces empezó a dar clases sobre el Judas, con esta nueva visión. Y bueno, había personas que estaban ofuscadas, ofendidas, cristianos, que me dijeron, ¿cómo te atreves de hablar de esta manera, de este monstruo? Todos sabemos, es el mal encarnado, fue, ¿cómo se dice? Invadido, poseído por el diablo, por eso él traicionó a Jesús. Y le dijo, pero ¿cómo lo sabemos eso? Unos años después, yo empecé a enseñar eso hace 25 años. Y hace como 20 años, más o menos, descubrieron un documento que se llama el Evangelio según Judas. Era uno de estos famosos evangelios perdidos, que fueron redescubiertos después de la Segunda Guerra Mundial. Es parte de los documentos de los esenios. Y fue un escándalo tan grande el descubrimiento de este documento que fue suprimido, robado. Es una historia de espías internacional increíble. Y gracias a la perseverancia y el coraje de una arqueóloga, al final este documento fue rescatado, traducido, autentificado para los eruditos del mundo, que es un documento, sí, de esta época, que está presentando Judas en una luz totalmente diferente. Es una conversación íntima entre Jesús y Judas, donde Jesús está explicando, yo necesito tu colaboración para hacer este rol, ¿okay? Y yo te pido de sacrificarte por eso. Ahora, este documento es oficial, pero la actitud de la iglesia no puede cambiar. Es fácil de entender por qué. 2 a 1000 años de hábito de culpar a Judas como el demonio no se puede cambiar de día a noche. Entonces, hay siempre estas oportunidades de meditar sobre los textos sagrados y de ver cómo es posible de tener en el grupo íntimo de Jesús una persona que va a traicionarlo. Dios es omnipresente, omnisciente. Debe tener otra razón. Hay un papel, hay algo que está pasando. Yo los recomiendo de ver, esto en YouTube, es traducido en español, hay un documental de la National Geographic que se llama El Evangelio de Judas. Es un pequeño documental que creo que es 40 minutos, este tipo. Seguro que Pilar ya en este momento está buscando en el internet el link de National Geographic, que se llama el Evangelio de Judas o el Misterio Judas. Bueno. Sí, eso era este documento que fue descubierto en el año 1947, pero fue robado, desapareció. Es solo en los años 70 que fue rescatado al final y en los 80 traducido.
Este documento que se llama El Evangelio según Judas tenía un subtítulo y el subtítulo es el siguiente: Relato secreto de la revelación que Jesús habló en una conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. Voy a copiar este subtítulo, que es muy, muy importante. Por lo menos hay que enterarse, hay que leer. Es un pequeño documento, es unas páginas. Ya, gracias Pilar. Nuestra Pilar Divina puso en el grupo Ayurveda no solamente el link, el documento, PDF, ya. Será bien de encontrar también el documental. Es en YouTube, yo lo sé, yo lo vi. Y es en español, hay una versión en castellano de la National Geographic. Muy bien, voy a revisar un poco. Hay un libro de Lanza del Vasto sobre Judas. Ah, mira. Lanza del Vasto es un discípulo de Gandhi. Es un sacerdote francés que se fue a vivir en la India, encontró a Gandhi, adoptó todos su modo de vivir, su filosofía, su espiritualidad. Volvió en Francia por el pedido de Gandhi y estableció una organización ecuménica en varios lugares en Francia. Yo viví por un rato en una de estas de estos centros. Son maravillosos, maravillosos. Una mente tan abierta. Lanza del Vasto era un gran santo, sí. Muy bien, a ver si hay otras preguntas o comentarios. Pasan todos los grupos, religiones, sin profundizar, al fin y al cabo somos humanos, algunos en la búsqueda, con desafíos. Eso. Entonces, sí, la Ayurveda nos da una mirada de compasión. Entendimos por qué la gente se comporta de manera diferente, en circunstancias diferentes, en momentos diferentes. Son productos de los doshas y de los gunas. ¿Ok? Entonces ahora podemos soltar la tendencia de juzgar, de ofuscarnos, de estar ofendido, de tomarlo de manera personal y de ver todo es una coreografía de varias fuerzas naturales que están afectando a las personas. Si yo puedo entender lo que está pasando en esta persona, yo puedo acercarme ahora sin juzgar, ¿okay? Sin sentirme amenazado, sentir mi niño herido reaccionando inmediatamente, ¿no? Entonces, para mí, la Ayurveda, además de un sistema de medicina, de una filosofía de vida, es una práctica espiritual extremadamente importante hoy, es de despertar la compasión y la facultad de mirar de manera abierta sin juzgar. Y es lo que este mundo necesita tanto, pero tanto ahora. Estamos tan polarizados, culpando al otro grupo, a la otra ciudad, a la otra región, al otro país, a la otra cultura. Pero sí podemos tomar un paso atrás y mirar el juego maravilloso de la lila, de los elementos combinando y recombinándose, produciendo varios gunas, afectando la mente y la conciencia de
varias formas de vida, los árboles, los animales, los seres humanos. Y aprender a estar ok, a estar un testigo tranquilo, desapegado y de saber muy bien cuál es mi dharma, cuál es mi papel, cuál es mi rol dentro de todo este circo. La lila es una obra de teatro. Ahora podemos empezar a traer la paz en la tierra. Todo viene de esta mirada, de este entendimiento. Y el Ayurveda y el yoga te da todas estas herramientas. Somos como millones de piedras haciendo fricción para quedar pulidas. Sí, seguimos, friccionamos un poco más acá, un poco más acá. Sí. Genial. Voy a terminar con una metáfora que yo escribí hace unos años para entender un poco este plan humano en relación con el plan cósmico. Es que cuando nacimos, nosotros, los seres humanos racionales, metafóricamente recibimos un juego de cartas. Es la vida nos distribuye un juego de cartas y vamos a jugarlas en una habitación que tiene 3 lámparas, una blanca, una roja y una negra. A veces vamos a jugar nuestras cartas en la luz negra, donde hay una predominancia de luz negra y inevitablemente vamos a jugar como tontos, cometiendo muchos errores y perdiendo muchas oportunidades. Si vamos a jugar nuestro juego de cartas en una habitación iluminada por una lámpara roja, ahora jugamos con pasión, apego, agitación y vamos a oscilar mucho entre éxito y error. Pero si estamos en una sala con luz blanca, jugaremos más tranquilo, una visión más clara, más segura. Eso es para explicar la relación entre los doshas y los gunas. Las cartas que recibimos son los doshas. Es nuestro prakriti, ¿sí? Y nuestro prakriti son nuestras fuerzas y debilidades. Si estamos bajo la influencia de tamas, jugando en una sala con luz negra, oscura, obviamente vamos a hacer muchos errores y sufrir mucho. Si jugamos nuestras cartas de los prakriti, de los doshas, en una sala roja, bueno, aquí hay éxito, hay fracasos, hay muchos altos y bajos. Pero si jugamos en una sala de luz blanca, pura, iluminación, ¿okay? Ahora podemos ver muy bien cómo debemos jugar nuestras cartas. Todos recibimos nuestras cartas para jugar, pero no tenemos un manual de operación. No perdimos las instrucciones, cómo jugar tu vata, tu pita, tu kapha. Entonces, es proceso de error y de pruebas. Cuando recibimos una guía, un gurú, un maestro, una metodología como el Ayurveda, una sadhana, una práctica de yoga, ahora retomamos las cartas y
cambiamos nuestra manera de jugar, nuestra estrategia. Ahora tenemos una visión más clara. Vamos a seguir por un rato a hacer unos errores. Es un hábito de hacer errores. No es tan fácil de dejarlo. Pero muy rápidamente nos damos cuenta y podemos retomar la carta. En lugar de insistir por años, es la única manera de hacerlo y de dañarse, engañarse, lastimar su salud. Entonces, eso es la gran belleza de la Ayurveda. Es de darte la posibilidad de retomar tus cartas, conocerte mejor y ahora tener la libertad de jugar tus cartas de manera mucho más inteligente, mucho más lúcida, sin estar totalmente condicionado por tu herencia genética o tu condicionamiento o tu historia. Eso es la puerta por la libertad. ¡Qué bueno! Felicitaciones para hacer este proceso. Realmente los admiro mucho. Gracias. Y eso es el fin de nuestro viaje para hoy. Y también terminamos el segundo módulo, que era el diagnóstico. Tenemos tantas maneras ahora de ver la vida. A partir del próximo módulo empezamos a poner en acción las terapias. Muy fácil. La próxima clase, por ejemplo, es cómo mirar su cocina como una farmacia. Tiene tantos remedios en su farmacia. Hay que saber cómo reconocerlos, prepararlos, combinarlos, qué hay que evitar, qué hay que enfocar. Entonces, antes de la próxima clase, yo voy a mandarlos una lista de compras que vamos a cocinar. Son compras muy sencillas, pero hay que todos cocinar la misma cosa para que podamos aprender al mismo tiempo. ¿Ok? Fabuloso. Los amo muchísimo. Gracias. Hariom. Buen fin de semana. Gracias por compartir este tiempo con la Casa OM. Hasta la próxima. Hariom. Jai Guru. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.